Mi nombre es Elena González Baldó. Yo soy caraqueña, egresada de la Universidad Central. Y soy hija de un discípulo de José Gregorio Hernández, del último grupo del cual él fue profesor en la Universidad Central. La canonización de José Gregorio Hernández me puso a mí a soñar. Y traigo el recuerdo del profeta Joel, que en un momento dice: los ancianos tendrán sueños y los jóvenes de este pueblo tendrán visiones. Yo espero que ciertos sueños se conviertan en visiones de los jóvenes. José Gregorio Hernández fue propuesto para canonización en el año en que yo hacía la primera comunión, 1949. Por esa época se rezaba por la beatificación de Domingo Savio, por la canonización del Padre Claret. No se hablaba tanto de José Gregorio Hernández desde ese punto de vista, aunque sí se conocía bien, inclusive los niños conocíamos, que era un médico que había sido conocido como médico de los pobres, que había muerto en un accidente violento de uno de los primeros carros que había habido en Caracas, y su entierro había sido un acontecimiento impresionante. De hecho, la cantidad de José Gregorios que hay ahora son todos por lo menos 20 años menores que yo. Es después cuando empieza la gente a llamarse José Gregorio. Pero como 30 años después del momento de que se introdujo su causa, casi en los años 80 del siglo pasado, yo tuve un encuentro extraño en el cementerio. Yo visitaba la tumba de mi madre y se me acercó un joven con cilindro negro, inequívoco, de graduado de la UCB y medalla con cinta azul, a preguntarme dónde estaba la tumba de Racetti, porque le habían dicho que estaba por ahí cerca, por donde yo estaba. Efectivamente, yo sabía dónde estaba la tumba de Racetti y se lo indiqué, pero me llamó la atención y le pregunté: ¿y eso por qué? Porque decía, bueno, si es familia debe saber, no debe estar tan perdido, pero si es ingeniero, ¿qué tiene que ver con Racetti? Entonces me dijo: no, lo que pasa es que yo le prometí al doctor Hernández. Y dije: al doctor Hernández, sí, pero me dijeron ahora que lo cambiaron para la Candelaria y no me da tiempo de llegar, y yo le prometí al doctor Hernández que era la primera persona a la que le iba a poner la medalla, inclusive antes que a mi mamá. Pero ahora veo que no está aquí y me dicen que está en la Candelaria. No me da tiempo de volver hasta el terminal de Expresos de Occidente, que está aquí en el Prado. Entonces se me ocurrió que se lo podía mandar a decir con el doctor Racetti, porque yo no sé si usted sabe, señora, pero ellos eran muy amigos. Me quedé con la idea. Y ahora con la canonización, veo, viendo la historia de José Gregorio Hernández, tal como la cuentan, que hay un aspecto que queda como en segundo lugar. Evidentemente José Gregorio Hernández es el médico de los pobres. Evidentemente es un santo milagrero. Por supuesto es reconocido como un profesor eminente de la Universidad Central, tanto que el Instituto de Medicina Experimental lleva su nombre. Pero hay un aspecto que a mí me parece que es muy interesante. José Gregorio Hernández fue todas esas cosas, pero sobre todo fue un hombre con sentido de servicio, dedicado a su profesión, cristiano, competente científicamente, pero con mucho sentido de servicio. Se orientó hacia la bacteriología porque lo orientó el servicio público. Uno de sus profesores, cuando el gobierno estaba buscando a quién mandar a especializarse en el Hospital Vargas, que se estaba construyendo y se estaba queriendo que fuera de una alta calidad,
necesitaban quien estudiara bacteriología, Calisto González, su profesor propuso a Hernández, y entonces Hernández fue porque lo mandó el gobierno, no porque él pidió una beca, porque lo mandó el gobierno a hacer un mandado. Prepárese en esta materia y compre y traiga e instale un laboratorio y empiece a hacerlo funcionar aquí en Venezuela. Segundo punto, volviendo al luego yendo al final de la vida de José Gregorio, forma parte de la Junta Sanitaria que enfrenta la peste española del año 18, junto con Rasetti y con otros médicos, y junto con Rasetti hace en ese momento la denuncia de que lo que mata no es la gripe, sino las condiciones de la gente que tiene gripe, porque los que tienen normalmente buena salud no son los que se mueren los pobres, los que ya traen desnutrición y malas condiciones sanitarias de vida. En el medio hay otro episodio. En 1912 se cierra la Universidad Central porque Gómez ha nombrado un rector que profesores y estudiantes repudian en el momento del inicio de las clases, y el rector renuncia, médico renuncia, y Gómez cierra la universidad y entonces nombra ministro de Instrucción al rector renunciante. El rector renunciante propone y hace aprobar una ley según la cual se puede enseñar, todo el que quiera puede enseñar, el que se considere capacitado puede enseñar en este país. Pero el ministerio se reserva el derecho de convalidar, de dar los títulos de estudio. Motivación, alfabetización y educación primaria. Pero el mismo ministro llama al doctor Rasetti y le dice: mire, nadie impide que ustedes, los profesores de medicina, que como profesores no tendrían trabajo, pero que siguen siendo médicos y que siguen siendo competentes, hagan una escuela privada de medicina, así como cualquiera hace una escuelita privada de primeras letras. Y estos médicos se organizan, entre ellos José Gregorio, y se hace una escuela de medicina que fue conocida como la Escuela Rasetti, aunque su director fue el doctor David Lobo. Y en esa escuela de medicina entran 15 jóvenes que después tuvieron alto protagonismo en la fundación del Ministerio de Sanidad en el año 36. Ese trabajo, esa escuela de medicina en la que participó José Gregorio Hernández, y ahí viene mi sueño, fue hecha por un equipo de gente que ya era conocida, que habían estudiado en la misma universidad, siendo compañeros o unos mayores que otros. Y que tenían sentido de servicio público y eran amigos. Eso se puede leer por detrás de las palabras de Rasetti, de Lobo y de Rísquez en el momento del entierro de José Gregorio Hernández. Rasetti lo dice de una manera sintética: es un hombre que hizo las dos cosas más importantes que se pueden hacer en la vida,
que es iluminar con su enseñanza y dar esperanza y salud con su gestión médica. José Gregorio se consideraba sobre todo médico, y así se lo decía a su sobrino estudiante de medicina: tú estás estudiando no para investigador, estás estudiando para médico. Pero claro, pero vas a tener que investigar, eso es otra cosa, como lo hizo él. Ahora, mi sueño justamente es que eso que pasó en ese momento pase ahora, como pasó también a partir del año 36 con la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en la cual se organizó a cargo de justamente los médicos ya con 15 años de graduados, por lo menos, de ese grupo de la Escuela Racetti, de la Escuela Privada de Medicina. Esos grupos de gente fueron los que organizaron la lucha antituberculosa, José Ignacio Baldó, la lucha contra la lepra y el leprocomio, el doctor Martín Vegas, los hospitales del Distrito Federal, González Rincones, la fundación del Consejo Venezolano del Niño, Gustavo Machado, y luego la otra serie de médicos que también tuvieron sentido de servicio público, como el doctor Hernández Osaya, quien vivía al lado del barrio El Pedregal, en la parte alta del Country Club, y durante 45 años mantuvo un consultorio gratuito para la gente del Pedregal, que así como a la hora del entierro de José Gregorio Hernández, los caraqueños dijeron: el doctor Hernández es nuestro, y lo llevaron en hombros desde la catedral hasta el Cementerio General del Sur. La gente del Pedregal, desde el norte del Country Club hasta Chacaíto, llevaron por toda la avenida principal del Country Club al doctor Hernández Osaya, que había sido su médico 45 años. Esas pues son una parte de las consecuencias de ese trabajo de la gente, de los universitarios de la educación superior de Venezuela, que desde el siglo XIX y principios del siglo XX tenían sentido de servicio público, amistad entre ellos y calidad de excelencia en su trabajo, lo que transmitieron a los médicos del año 20 y a los que ha llamado Cheicheta López Contreras los héroes médicos del 36, los que fundaron la salud pública y lograron que en Venezuela en los 20 años del 41 al 61 se doblara la población, no por migraciones, sino por lucha contra la mortalidad infantil y la mortalidad por endemias. Cuando en los 40 años, o casi 40 años, entre 1900 y 1936, la población no había crecido sino el 33%. En 20 años, casi 20 años. En 10 años se dobló y luego se volvió a doblar. Eso se mantuvo, por lo menos hasta los años 80. Ese sentido de trabajo juntos, amistad, excelencia y servicio público es mi sueño para la juventud venezolana que hoy celebra y se acerca a la persona de José Gregorio Hernández. Ese grupo de los 15 del año 20, que lo llaman, que justamente en el año en que se anunció la beatificación de José Gregorio Hernández hubieran cumplido 100 años de graduado. Habían graduado hace 100 años.
estaba formado por individuos que fueron líderes contra en las endemias. José Ignacio Baldó, líder por la tuberculosis, y también que se especializó en tuberculosis porque cuando estuvo estudiando en Europa se le declaró a él una tuberculosis y por eso en el tratamiento que hizo, todas esas cosas, se dedicó a la tuberculosis. Pero estaban también Martín Vegas, que se dedicó a la lepra y que fue el asistente que tenía José Gregorio en el momento de su muerte. Julio García Álvarez, quien fue ministro de Sanidad y rector de la universidad, fue el rector que hizo posible, o también con un equipo, pero él fuera el que estaba al frente del equipo que inauguraría la ciudad universitaria después también de un momento de cierre de la universidad. Pero murió de un infarto, y otro miembro de esa junta reorganizadora de la universidad, que era su compadre, mi papá, Pedro González Rincones, fue el rector que inauguró la ciudad universitaria. Después estaban Pedro del Corral, también hombre de sentido público y político en su compromiso con Copey, Pedro Blanco Gasperi, partero, Pedro Castillo, Gustavo Machado, fundador con la doctora Ariel Inver de Coronil, después del Consejo Venezolano del Niño, Bernardo Gómez, jefe de todo el del servicio de cardiología de la Universidad Central, Hernández Osaya, del que ya he hablado. Los otros, en este momento no tengo en la lista, solamente sé como anécdota que había 5 Pedros y que alguna vez le oí a alguno, porque acompañé a mi papá a una entrevista que en el momento del centenario de José Gregorio, en 1964, hizo una entrevista a estos médicos, Sofía Inver, y uno de ellos hizo el comentario de que muerto el 29 de junio del año 19, era un año en que les había embromado su celebración de Día de San Pedro, porque de los 15, 5 se llamaban Pedro. Eso es como anécdota referida a este mundo. Ahora yo sigo pensando que ese tipo de trabajos, y ahora lo relaciono con el otro, esta gente, José Gregorio y sus compañeros que hicieron escuela de medicina con la universidad cerrada, como el otro equipo en el que participaron, entre otros, mi papá y mi padrino, que eran parte de ese grupo de médicos graduados del año 20, pero que participaron para hacer posible, a través del Consejo de Reforma, la apertura de la universidad en la época de Pérez Jiménez. Son asuntos que tienen por detrás el valor de tener juntos la amistad, la excelencia y el sentido de servicio público por encima de cualquier otro interés, y eso es valioso.